Vamos a leer la obra de Hume de una manera distinta. La obra de Hume ha tenido una historia, no solo en Colombia, aquí también, pero digamos que mundialmente se leyó siempre el primer libro del tratado como si ese fuera el final. Todavía es muy simpático porque hay una edición muy barata que uno siempre recomienda, porque es la misma edición de Tecno, solo que está en Orbi, en la colección está azul, y todo el mundo encuentra el libro segundo y el tercero. El primero se agotó y nunca más se volvió a conseguir. Por supuesto, la edición se volvió inútil. Eso denota qué enseñamos los profesores de Hume, el libro primero del tratado. Esa lectura genera un sesgo epistemológico muy complicado de sostener, y por otro lado no permite ver la importancia que tiene, pues de eso voy a hablar más adelante, la conclusión del libro 1, que es la crisis escéptica, y cómo a la siguiente página el proyecto constructivo de la ciencia de la naturaleza humana sigue. O sea, que era un poco lo que también mirábamos la vez pasada. Evidentemente la identidad personal solo se trata sistemáticamente en el libro 1, pero habría que mirar qué pasa con la identidad personal a lo largo del conjunto del tratado. Es más, no hay que leer tampoco solo el tratado. La obra de Hume son las investigaciones, son los ensayos, es la historia de Inglaterra, y en lugar de pensar como algunos, que era que ante el fracaso del tratado Hume había abandonado la filosofía y se dedicó a escribir escritos brillantes para tener fama literaria, que me parece que es una versión ya nadie serio la sostiene, hay que pensar que son el ensayo con nuevas tipologías textuales para lograr esta correspondencia. Entonces, una de las cosas que yo sí quisiera insistir es en que se puede pensar la obra de Hume como una unidad, ¿sí? No hay que leerla fraccionada, y en eso nos hizo un flaco servicio, digamos, las primeras versiones de la filosofía analítica que encontraron en Hume el protopadre. Hume ha sido tildado de protopadre de cualquier cosa, del emotivismo, del relativismo, del escepticismo, ¿cómo se llama?, de la filosofía analítica, del positivismo. Yo creo que ninguna de esas clasificaciones y ninguna de esas acogidas le hacen justicia. Me parece que es muy difícil meterlo en una sola tradición. Uno se pierde desde ahí la riqueza y la sutileza de su pensamiento. Ustedes dirán que voy a hacer, yo voy a hacer algo similar, que es meterlo dentro de la fenomenología. Voy a intentar mostrarles que no lo pienso meter dentro de la fenomenología como sistema filosófico, sino como una perspectiva fenomenológica de su método, ¿sí? Una fenomenología de la mente, ya eso nos saca del sistema como tal. Ahora, el problema es, yo he dicho que la verdadera filosofía atraviesa su obra. Lo primero que habría que buscar sería una evidencia textual, pero el carácter de la pregunta de la filosofía por su propia actividad tiene dos condiciones mínimas. La primera, típicamente no se escribe en un texto. O sea, eso sería como un manifiesto de la filosofía, y creo que no es el modelo. Hay que mirar un poco las huellas y armar como un rompecabezas a partir de la obra. Y lo segundo, normalmente no se puede conceptualizar. O sea, el territorio, ir acotando el territorio en que acontece el pensar, requiere de un lenguaje precategorial, de manera que es el lugar por excelencia de la aparición de las metáforas. Entonces yo, la propuesta que tengo de lectura del problema es a partir de tres metáforas que me parece que son sumamente significativas, son cruciales. Tal vez las voy a escribir acá para que las tengan presentes. La primera metáfora es la conquista de la capital. La segunda metáfora es la metáfora del anatomista y el pintor. Y la tercera metáfora es el viaje escéptico. Voy a procurar hablar de las tres, vamos a ver hasta dónde lo logro.
esos son como los tres hilos con los cuales yo pienso que se puede construir un poco la respuesta humeana a la pregunta acerca del carácter de la filosofía. Tal vez tengo que hacer una salvedad cuando digo que voy a tratar tres metáforas. Voy a adoptar un enfoque pragmático de la metáfora, no semántico. Es decir, las metáforas no son, desde mi perspectiva, la hermenéutica, digamos, no son para ser traducidas, interpretadas, etcétera, etcétera. Las metáforas más miradas un poco desde la línea de Davidson y Rorty son ruidos que se introducen en la conversación para desestabilizar el camino habitual de semejanzas y de relaciones y suscitar la posibilidad de otras nuevas. Entonces, en ese sentido es que estoy leyendo las metáforas. Miremos un poco la primera. El lugar de la primera metáfora es la introducción al tratado, y como él lo dice, es así. En vez de conquistar de cuando en cuando un castillo o una aldea de frontera, hablando de cómo se ha ido ganando el territorio del saber, marchemos directamente hacia la capital o centro de esas ciencias, hacia la naturaleza humana misma, ya que una vez dueños de esta, podremos esperar una fácil victoria en todas partes. Eso es introducción del tratado. Entonces, aquí lo primero que hay es un giro en el tema de la filosofía. O sea, la ciencia, que va a ser ciencia primera, ciencia fundamental, no es la metafísica, no es la teología, tampoco es la física, es la ciencia de la naturaleza humana. En ese entonces se hablaba de filosofía moral en sentido amplio, es aquello que hoy llamaríamos ciencias sociales, tal vez. Todo aquello que tiene que ver con el hombre estaría incluido en ese término amplio de filosofía moral. Esa ciencia de la naturaleza humana, él le va a dar un papel radical. Es el fundamento de todo el sistema del saber. Ustedes recordarán que ese era un tema que a los modernos les interesaba mucho, cómo era la jerarquía del conocimiento. Algunos hablaban del árbol, otros hablaban del océano. Aquí quiero resaltar dos cosas. Primero, el carácter militar que tiene la metáfora. O sea, vamos a conquistar algo que de alguna manera está ocupado, pero por otro lado, el aspecto de artificio. O sea, la capital es un constructo humano, es un artificio. Entonces, digamos que salimos un poco del esquema de la ontología de lo real y estamos planteando en que la ciencia va a estar siendo armada artificialmente. Y por otro lado, es una batalla. O sea, conquistar no es andar despacito de caminante. Hay que marchar a la capital y arrebatarle la capital a aquello que la ha ido ocupando de manera ilegítima. Pero no solamente es una revolución en el tema, ¿sí? Es una revolución en el método. Igual lo plantean en la introducción. O sea, si vamos a cambiar completamente el horizonte del tema de la filosofía, no lo podemos seguir haciendo como lo venimos haciendo en un modelo a priorístico, deductivo, buscando certezas. Vamos a ir a la experiencia, que será el nuevo fundamento de cualquier saber. Esto llevó, él habla de método experimental, ¿sí? Era el lenguaje newtoniano, ¿sí? Llevó a pensar que lo que Hume pretendía hacer era ser el Newton de la filosofía moral. Eso es una frase que está en buena parte de historias de la filosofía. Es muy poco precisa. En primer lugar, lo que él sabía de Newton era muy poco. En segundo lugar, él de entrada, y lo vamos a ver cuando veamos el método, él de entrada va a plantear que una dificultad del saber moral
es que no podemos premeditar los experimentos. Ahora, es una dificultad que es una ventaja a la final para él. Entonces tenemos que pescarnos la naturaleza humana en sus habituales quehaceres. Entonces, por eso pienso que es mejor hablar de un método experiencial fenomenológico, donde experiencia es de entrada experiencia social en una comunidad lingüística. Ahí es donde yo creo que descubrió el mundo de la vida, sin llamarlo así, pero bueno, creo también que de alguna manera el programa es vecino al de Kant. Lo que pasa es que pasó a la historia como mucho más importante la arquitectónica de la razón kantiana que este intento humeano. De esa ciencia de la naturaleza humana emprendida en un método experiencial fenomenológico, vamos a plantear lo siguiente: es una ciencia primera de carácter filosófico, o sea, no es una ciencia empírica como las demás. Muchos han dicho que Hume planteó una psicología descriptiva. No, él no estaba planteando una psicología descriptiva. Ni había psicología en su época, o sea que tampoco hay que ponerlo, pero en muchas historias de la psicología, raíces filosóficas de la psicología, siempre se mete a Hume como que inventó la psicología. No, no es eso. Y básicamente al estar erigida sobre un fundamento completamente nuevo, va a ocupar un lugar privilegiado dentro de las ciencias. El punto de partida es la crítica, programa pues, la crítica a los sistemas, básicamente por 4 razones. Primero, él percibe que hay un desorden en la investigación filosófica. O sea, algo tiene que pasar, que cada uno que empieza a escribir filosofía arranca de cero, desconoce completamente a sus contemporáneos y cree que su sistema es incuestionable, o sea, tienen la pretensión de absoluto. Eso denota por lo menos que está funcionando más la vanidad que cualquier reconocimiento del límite. Dice, los tambores y la elocuencia se llevan todas las, digamos que todos los honores, y a la hora del té no hay ningún rigor en el razonamiento. En segundo lugar, la consecuencia de esa contradicción de las distintas posiciones es que solo hay incertidumbre en las cosas esenciales. O sea, no hemos logrado dirimir cómo saber que algo es verdadero y falso, no hemos logrado saber por qué aprobamos algo como virtuoso y vicioso, y muchísimo menos hemos logrado establecer una norma del gusto. Entonces, bueno, algo ha pasado, hemos perdido el tiempo básicamente, entonces hay que recomenzar. Y el último rasgo es que la filosofía, en esa pretensión de ser absoluta, ha perdido el rigor. O sea, la filosofía no es ciencia. Ustedes comprenden que si hay 3 verdades absolutas, pues ninguna es, ¿no? Es muy difícil sostener que la de uno sea cuando hay 4 que están diciendo frente a uno que tienen la verdad absoluta. Entonces hay algo que tiene que ser reformulado. Pero, entonces, a partir de esa intuición del vulgo, es el vulgo el que ha llevado al descrédito a la filosofía. Nadie lee a esos filósofos en el siglo XVIII. Hume considera que el juicio del vulgo es equivocado. El juicio del vulgo es no más metafísica, y por metafísica se entiende todo razonamiento riguroso y abstracto. Entonces ya nos queremos quedar en el mero ámbito de lo fácil, de lo inteligible, y no vamos a hacer ningún otro tipo de trabajo riguroso. ¿Por qué? Porque lo que se encuentran al dialogar con la filosofía es que son totalmente sectarios y dogmáticos. Entonces hay un acuerdo con el vulgo en la percepción de la crisis, pero hay un desacuerdo radical, y uno puede entender toda la obra de Hume como un intento de defender la filosofía abstracta y rigurosa. Él dice, o sea, solo el más radical escéptico diría que para pensar la naturaleza humana uno puede hacerlo de manera fácil y, como quien dice, intuitivamente, sin meterle cabeza a la cosa. Entonces, a partir de ahí, él va a defender el razonamiento profundo y riguroso.
Se ha dicho mucho por frases, digamos, sacadas de contexto, como que la razón es esclava de las pasiones, que Hume sacó definitivamente a la razón de la naturaleza humana. No es verdad, simplemente no es verdad. Lo que pasa es que si hay una enorme crítica a la pretensión de la razón absoluta, solipsista, monológica del racionalismo, pero de todas maneras Hume plantea en múltiples contextos que la reflexión y la corrección de los sentimientos implica razonabilidad, de manera que hay que quitar esos mitos de que hay afirmaciones tan radicales como esa que no se puede hablar de razón en Hume. No es verdad. En la lectura que yo hago de esta metáfora, digamos que sigo a Husserl, pero voy a tratar de demostrar que aunque Husserl acierta en buena parte de su comprensión de Hume, Husserl al final se indigna con Hume, y yo creo que Hume se puede defender e inclusive le puede servir a Husserl. Esto no voy a entrar en los detalles de la cosa, pero que hay una conferencia del profesor Botero sobre eso, la última, entonces no quiero, de pronto podemos volver sobre eso después de que lo hable. Pero aquí sí quiero marcar como por qué Hume le serviría a la fenomenología hoy, en lugar de Hume debió haber aprendido de Husserl. Esa es un poco la intención. Husserl dice, en lo cual tiene razón, que el valor central de Hume es que pensó por primera vez una ciencia de lo inmediatamente dado a la conciencia, o sea, una ciencia de la subjetividad. No uso el término naturaleza, entre naturaleza humana en Hume y subjetividad en Husserl hay una distancia enorme, pero digamos que él analoga esa pretensión. Aquí entonces le está otorgando un papel fundamental que yo creo que es correcto, y es la ciencia de la naturaleza humana constituye un tábano a toda pretensión de objetivismo de la ciencia positiva. Es decir, en primer lugar, lo que hace es reconstruir la lógica de todo saber en su génesis, en una naturaleza humana que no es esencia, que estrictamente hablando la naturaleza humana no es. La naturaleza humana es un efecto de las habitualidades de la mente. O sea, devenimos, aunque el término no me gusta mucho porque no es la dialéctica hegeliana, pero bueno, no se me ocurre otro, devenimos naturaleza humana a partir de las habitualidades empíricas. Ahora, si esa es la comprensión como eje de la filosofía, él va a plantear que hay dos razones por las cuales puede servir de fundamento. Fundamento no lo tomen tan duro. Fundamento es simplemente base, pero contingente, no es fundamento en el sentido heideggeriano, muchísimo menos, ¿no? El primer argumento es que todas las ciencias se relacionan con la naturaleza humana, por razones obvias. Las ciencias son obra de la actividad humana. La ciencia de la naturaleza humana lo que se va a preguntar es por los alcances y límites de las competencias y por lo que hacemos en las ideas cuando pensamos. O sea, cuáles deben ser los principios operatorios de mi mente para que los efectos sean los juicios científicos, políticos, estéticos y morales que típicamente hacemos. Esa es la pregunta de la ciencia de la naturaleza humana. Entonces, evidentemente, toda ciencia depende de ese estudio autorreferencial de la naturaleza humana. Esto es importante para dos ciencias en particular. Primero, para las matemáticas, que creen de alguna manera que están libres de toda contaminación de las competencias humanas, o creían en ese entonces, y sobre todo para la religión natural, que creía que de alguna manera era un saber iluminado, ¿no? Era una fundamentación de la religión. Pero el segundo argumento es que si lográramos eso, sería increíble el progreso que lograríamos en la humanidad.
esto ya lo había anunciado Bacon, que si lográramos salir del órgano aristotélico y pensáramos en un ars invenienti, que es lo que proponen, no un órgano, lograríamos también el progreso de la humanidad. El segundo aspecto que Husserl va a valorar, o sea, primero es el carácter de una ciencia lo puramente dado a la conciencia como eje de la filosofía. Lo segundo que Husserl va a valorar es el regreso radical de Hume a la subjetividad operante como fuente de sentido. Husserl llega a afirmar cosas como que atisbó la intencionalidad, pero que su mal, él dice que la grandeza de Hume no estaba comparada con su ethos, o sea, su carácter lo llevó a empeñarse en no decir que había un trascendental, sino en decir que todo eran ficciones de la imaginación. Entonces a Hume le parece que eso es mala fe, a Husserl le parece que es mala fe filosófica. Yo creo que es mucho mejor, es mucho más sensato hablar de las ficciones de la imaginación que hablar de los a priori trascendentales, de una ecología pura, de una ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que aporta esa perspectiva fenomenológica es entender que lo inmediatamente dado a la conciencia no son objetos ni es la conciencia misma. Lo que es dado a la conciencia son las vivencias, o sea, son las ideas y las percepciones y las relaciones entre ellas que de alguna manera muestran la génesis subjetivo-relativa, en la opinión de toda objetividad. Entonces anticipa de entrada que la verdadera filosofía es una ciencia inmanente de la conciencia. Lo central, yo no quiero, y sería absurdo pensar que el programa de Husserl y el de Hume son paralelos, no, sus caminos son completamente distintos, pero lo que quiero señalar aquí es la identificación programática entre la introducción al Tratado de la Naturaleza Humana y el texto de Crisis, que yo creo que todos conocen, y si no lo conocen, lo conocerán. Eso está en todos los cánones de los programas de filosofía. Entonces, fundamentalmente es que hay que caracterizar la filosofía para poder pensar las otras ciencias, porque es una ciencia constitutivamente fundamental. Hume propone que la ciencia de la naturaleza humana, que es el giro temático, o sea, la capital de la naturaleza humana, se componga de 4 ciencias. La lógica, que dice es una misma cadena de razonamiento. La lógica es el trabajo del libro 1 y 2 del tratado, el entendimiento y las pasiones, o sea, no se pueden separar. La dinámica del entendimiento y la dinámica de las pasiones siempre estará unida. Es más, por supuesto, para comprender los efectos de las operaciones de la mente hay que entender una cuestión, un facto, un fenómeno importantísimo, y es la mutua influencia que hay entre imaginación y pasión. ¿Sí? Las pasiones avivan la imaginación, pero a su vez la imaginación fortalece las pasiones. Entonces hay un diálogo permanente que es lo que suscita finalmente creencia. La segunda rama sería la moral, lo que hoy llamamos ética, las distinciones entre virtud y vicio. La otra sería la crítica estética, eso tenía un nombre que era el criticism, que nunca se tradujo muy bien. Y por último, la política. Las dos últimas nunca las escribió. La moral la escribió, a pesar de que los 2 primeros libros no se leyeron. Él dice, bueno, la moral yo creo que le interesa más a la gente, además yo creo que me quedó mejor escrita y es como la culminación del sistema nada que yo la voy a mandar. Aún así tampoco tuvo gran acogida, entonces dice, no, yo ya no sigo con el tratado, debe tener 5 libros. Entonces cuando uno quiere mirar un poco lo de la política y lo de la estética, hay que irse a los ensayos. No está en el tratado. Ahora, yo diría que más allá de Husserl, lo que Hume intuye es el trascendental empírico, que me parece que es fundamental.
al hablar de la actividad subjetiva presente en toda experiencia, en todo razonamiento y en todo juicio. ¿Cómo intuye el trascendental empírico? Planteando que la naturaleza humana, descubriendo que la naturaleza humana es inventiva. Esto se formula lejísimos en el tratado, en la página 500, en el libro tercero, cuando está hablando de la justicia. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, ya que no voy a entrar ahí. Él dice: la justicia es una virtud artificial, pero por artificial no voy a entender digamos que algo no natural, porque el artificio es el recurso que tiene la mente cuando la situación lo merita, y los artificios que crea la mente se convierten en naturaleza. Entonces, de entrada, la naturaleza humana es inventiva. Eso llevaría a una comprensión que creo que tiene que ver un poco con lo que hablaba Ignacio hace 8 días,